Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Enrique IV de Castilla nació en 1425 y sucederá en el trono a su padre Juan II en 1454. A lo largo de su vida contraerá matrimonio 2 veces. Primero con Blanca de Navarra y Aragón, a la que dejará virgen y entera, como manifiesta el informe de la sentencia de su divorcio, y después con Juana de Portugal, con la que conseguirá tener una hija llamada Juana tras 6 años de inquieta espera. A su muerte le sucederá en el trono Isabel la Católica, hija de Juan II y de su segunda esposa Isabel de Portugal, por lo tanto hermana por parte de padre de Enrique IV. Y es de este espacio de tiempo transcurrido entre 1440, primera boda de Enrique, y 1474, su fallecimiento, es del que hoy voy a hablar en este audio, algo más de 30 años que pudieron cambiar la historia de España. Cuando consultamos la historia de Castilla, algunos historiadores ponen como sobrenombre a este rey el de El Impotente. Es cierto que Enrique IV sufrió de impotencia, pero probablemente más que por problemas físicos de erección como enfermedad propiamente dicha, su falta de virilidad vino determinada por causas psicológicas originadas por su carácter tímido. Cuando en los años 40 del siglo pasado Gregorio Marañón estudió este personaje, llegó a la conclusión de que el rey era impotente, pero por lo menos de un modo parcial, como lo son todos los tímidos sexuales, no puede dudarse. Pero vayamos describiendo los hechos. En la corte de Castilla existía la curiosa costumbre de que, en el momento de la consumación del matrimonio regio, se situaran alrededor del lecho conyugal una serie de testigos con el fin de dar credibilidad y legitimidad a dicha consumación, mostrando la sábana manchada de sangre de la princesa o reina desvirgada, o en caso de que ya no fuera virgen, por no ser su primer matrimonio, hecho que se producía con bastante frecuencia, para que se pudiera atestiguar la consumación del matrimonio entre los recién casados. Visto con los ojos de hoy, esto nos parece una costumbre más bien bárbara, que suponía la ausencia total de intimidad necesaria en el primer encuentro amoroso entre los recién casados. Y así resulta probable que cualquier hombre, por muy rey o príncipe que fuera, pudiera sentirse inhibido y con ello imposibilitar el acceso carnal por la primera vez. Si añadimos además que en la mayor parte de los casos la pareja no se había cruzado palabra hasta ese mismo instante, podemos hacernos una ligera idea de la situación por la que tenían que pasar en estos momentos. El caso es que Enrique IV, en su primer matrimonio con Blanca de Navarra, no pudo, no quiso o no supo consumar lo que como hombre se le exigía, tal y como atestiguaron los testigos. Blanca de Navarra y Enrique IV se casaron por poderes en 1437, siendo ambos muy jóvenes, en torno a los 12 años, y siguiendo las costumbres del reino, se les separó hasta el momento en que alcanzaran la madurez suficiente para la unión carnal. Como siempre, las razones de ese enlace eran meramente políticas, debido a la situación que se vivía en Castilla, en la que eran frecuentes los conflictos con los infantes de Aragón, lo que hacía imprescindible un pacto matrimonial para conseguir un acercamiento. Todas las negociaciones acerca del casamiento fueron realizadas por don Álvaro de Luna, a la sazón condestable del rey de Castilla Juan II, padre de Enrique.
En 1440, 3 años después del enlace, se decidió que ya era tiempo para consumar el matrimonio. En su primer encuentro, Enrique tenía 15 años y Blanca 16. La situación de los esposos debió de ser, por decirlo en una sola palabra, incómoda. Imaginémonos la escena. 2 jóvenes que apenas se conocían. Su unión sobre el lecho marital. Los testigos situados a prudente distancia observando atentos los movimientos de este primer contacto amoroso entre el joven matrimonio y la obligación ineludible de cumplir. Con todo, esto no es de extrañar que el encuentro entre los recién casados fuera un auténtico fracaso. Lo cierto es que la esposa quedó virgen, no solo en aquel primer encuentro, sino en todos los que se intentaron a lo largo de los siguientes 3 años. Enrique, siempre que se acercó a su esposa, no pudo obtener la necesaria respuesta física de su real miembro viril, y por tanto no llegó a consumar, y lo que era más grave, no le era posible engendrar un heredero, cosa para un futuro rey muy importante. Quizá, si analizamos a los protagonistas, podamos entender la situación. Enrique era un joven tímido y muy manejable, y con poco criterio. En su infancia se crió sin el cariño de sus padres, pues Juan II y María de Aragón no tenían entre sí una buena relación, y su distanciamiento, personal e incluso político, lo sufrió Enrique desde su más tierna infancia. Siempre separado de su padre y viajando continuamente con su madre, hasta que en 1429, con tan solo 4 años de edad, ésta la dejó en manos de terceros con quienes se criará y educará. La mayor parte de su tiempo lo pasaba cerca de personas de un rango social muy inferior a la nobleza, y todo ello marcó su carácter. Sus criados y sus donceles fueron sus compañeros de juego, y su tiempo durante la primera adolescencia. Le molestaba mucho que lo sacaran de su entorno, que odiaba el protocolo necesario en los actos a los que necesariamente debía de asistir en calidad de heredero de la corona de Castilla. Por su parte, Blanca de Navarra tampoco debió de ser una mujer muy atractiva, a la que hay que añadir la educación y costumbres que recibían las mujeres en las cortes de los reinos cristianos, excesivamente recatadas y religiosas, muy poco dadas a la provocación del sexo masculino. Así es que, por lo descrito, no es de extrañar que Blanca de Navarra siguiera siendo virgen después de 3 años. La impotencia probada con su esposa Blanca se convirtió en un elemento que se utilizó para ridiculizar la figura del príncipe, y también se utilizaron habladurías referentes a sus tendencias homosexuales. Después del fracaso del matrimonio con Blanca, cualquier rumor sobre su sexualidad tenía su fundamento y su correspondiente difusión. Y estos rumores de homosexualidad venían de su infancia, cuando contó como compañero de juegos a Juan Pacheco, que con el tiempo se convertiría en su mano derecha en el gobierno del reino. En 1435, Juan Pacheco, que llegó a ser marqués de Villena y una de las fortunas más grandes de Castilla, ingresó como doncel en la casa del príncipe. Frente al débil carácter de este, Juan era inteligente, ambicioso, astuto y taimado, y buscaba siempre su propio interés, convirtiéndose con el tiempo en uno de los hombres más poderosos del reino. Según los rumores, que tan solo pueden ser considerados como lo que son, porque prueba no hay ninguna, Juan Pacheco introdujo a Enrique durante la adolescencia en el escabroso modo de la sodomía. Estas insinuaciones vienen de la mano del cronista Alfonso de Palencia, que no oculta su absoluta animosidad contra Enrique. Pero lo cierto es que estos contactos sexuales, en caso de existir, no impedirían que hubiera podido tener relación con otras mujeres que no fueran su primera esposa, y de hecho hay diversas manifestaciones de que tuvo amantes y relaciones con meretrices, las cuales declararon que había cumplido como un hombre. Pero sin embargo, estas declaraciones pueden ser
tan ciertas o tan falsas como los rumores sobre su homosexualidad. Hoy tenemos constancia de un documento de título Receptas que hizo el doctor Gómez para el muy alto y muy esclarecido rey don Enrique IV, en el que se recogen un total de 71 remedios para tratar las nutridas dolencias del monarca, y entre ellas, amigo oyente, estaba el remedio para tratar lo que se conocía en aquellos tiempos como las llagas vergonzosas, que corresponden a diversas enfermedades de transmisión sexual que apuntan claramente a la existencia de relaciones sexuales e incluso una cierta promiscuidad por parte de Enrique IV, por lo que podemos dar la razón a Gregorio Marañón en el sentido de que era una impotencia parcial. Y así nos plantamos en 1446, momento en que Juan II no ve claro el futuro de su reino. Hasta el momento, su hijo no es capaz de tener descendencia, y llevaba ya 6 años de matrimonio, y su mujer, María de Aragón, había muerto el año anterior. Así las cosas, para buscar un heredero, Juan II se vuelve a casar, en este caso con Isabel de Portugal, en 1447, una joven de 19 años, y aparecen 2 hijos de este matrimonio, Isabel, nacida en 1451, y Alfonso, 1453. De esta forma, el problema sucesorio ya estaba resuelto. Si Enrique no tenía descendencia, el trono pasaría a su hermano Alfonso. Es preciso recordar que en el reino de Castilla las mujeres podían ser reinas, pero tenían preferencia en el orden sucesorio los varones. Por ello, se considera heredero a Alfonso, a pesar de que Isabel era la primogénita de ese matrimonio. Ella sería la siguiente en dicho orden de sucesión. Enrique, sin embargo, no se conformó con esta situación, y después de promover la sentencia de divorcio y la nulidad de su enlace roto y no consumado con Blanca de Navarra, cosa que ocurrió en diciembre de 1453 con la bula Romanos Pontifex del Papa Nicolás V, contraerá matrimonio con su prima Juana de Portugal, hija de los reyes de Portugal, en mayo de 1455 en la ciudad de Córdoba. Esta unión buscaba un descendiente, además de un acercamiento político al país vecino. Unos meses antes, Enrique IV se había convertido en rey el 22 de junio de 1454, tras la muerte de su padre Juan II. La prometida del rey de Castilla nada tenía que ver con su primera esposa. También era muy joven, pues tenía 16 años, pero con la diferencia de que entonces Enrique contaba ya con 29 años. Además, era guapa, inteligente, alegre y culta, impulsiva y algo inocente debido a su edad. Se le podría considerar algo frívola si la comparamos con la férrea moral de las damas castellanas. Llegó a Castilla junto con 12 cortesanas de compañía, igualmente hermosas y jóvenes, y las críticas no se hicieron esperar. Antes del matrimonio, Enrique IV derogó la ley en la que se prescribía la necesidad de la presencia en la Cámara Real de un notario y varios testigos en el momento de consumarse el matrimonio. Este hecho provocó varias consecuencias. Por un lado, el rey se evitaba la presión psicológica que debía suponer tener testigos de su posible impotencia en el momento del primer contacto con su esposa. Sin embargo, al no poder comprobar con refrendarios si el rey había conseguido llegar a la consumación del matrimonio, las calumnias se extendieron sin límite alguno. El empeño de Enrique en este segundo matrimonio nos lleva a pensar que él mismo sabía que su impotencia no era absoluta, pues al yacer con otras mujeres, amantes reconocidas y mujeres de mala vida, de la misma forma podía tener relaciones con su nueva esposa y conseguir su mayor deseo, que era el de la descendencia.
Ninguna prueba existe de que no pudiera llegar a la cópula con su cónyuge. Lo que sí es cierto, está documentado, es que la reina durante muchos años se sometió a los humillantes métodos de inseminación artificial que ensayó sobre ella un médico judío de nombre Samaya. Cuando la temperatura de su cuerpo era la adecuada, se procedía a ordeñar al rey, y el semen, cuidadosamente recogido en una copa de cristal, era depositado en una cánula de oro que había sido previamente introducida en la vagina de la reina. Este método fue repetido en varias ocasiones, y a los 6 años del casamiento la reina quedó embarazada. Es seguro que Enrique IV era capaz de eyacular, pero de lo que no nos parece capaz es de obtener la dureza suficiente como para poder evitar a su esposa la humillación de la cánula por mucho de que fuera de oro. Lo cierto es que, o bien directamente o bien por los métodos del médico judío, la reina quedó preñada después de 6 años de intentos, y el 28 de febrero de 1462 la esposa del rey dio a luz una niña a la que pondrán de nombre Juana. En ese tiempo la actitud del rey no supuso ninguna duda sobre el hecho de que la recién nacida fuera hija suya, puesto que inmediato mandó comunicados a todas las ciudades anunciando la buena noticia, y convocó a las cortes para proceder al juramento de la niña como princesa heredera, evento que se produjo en mayo de ese mismo año. Pero las cosas no iban bien para Enrique. Ahora que su descendencia estaba asegurada, una parte de la nobleza se oponía al rey y a la designación de la heredera, entre otras cosas por los favores que había dado Juan Pacheco, al que le asignó el marquesado de Villena, uno de los más poderosos de Castilla en el momento, y a su hermano Pedro Girón, al que hizo maestre de la Orden de Calatrava y señor de un vasto territorio de ciudades. Por otro lado estaba la supuesta impotencia del rey, que fue incapaz de consumar el matrimonio con su primera esposa. Había pasado 6 años desde que se casó con la segunda hasta el momento en que ésta le dio su heredera. Y para complicar aún más la situación, los hermanos Juan Pacheco y Pedro Girón se enfrentaron al valido del rey Beltrán de la Cueva, de quien se rumoreaba entre la aristocracia que era el verdadero padre de la princesa Juana. Tanto es así que hicieron un pacto con los arzobispos de Toledo, Sevilla, Santiago y el conde de Paredes y la familia de los Enríquez, los condes de Plasencia y de Alba y otros nobles para enfrentarse al propio rey y a su valido. Entre octubre y diciembre de 1464, en el curso de varias conversaciones muy desconsideradas para la dignidad real, Enrique se entregaba en manos de Pacheco y sus partidarios. Reconocía a su hermanastro Alfonso como su heredero, aunque con el compromiso de contraer matrimonio con la princesa Juana, y él y el príncipe y su hermana Isabel estarían bajo la custodia de Juan Pacheco. De esta forma, tratando de evitar una guerra civil, Enrique aceptaba de hecho la ilegitimidad de su hija, admitía una gran infamia para su esposa y devolvía el poder a Juan Pacheco. Todas estas condiciones se pusieron por escrito en la llamada Sentencia de Medida del Campo, que Enrique IV se negó a firmar, y las respuestas de los nobles fue el 6 de junio de 1465 en Ávila, donde se realizó la deposición en efigie del rey Enrique IV y se proclamó rey Alfonso, que por entonces tenía 11 años y que se encontraba presente en el acto. Este hecho se conoce como la farsa de Ávila. En dicho acto, Alfonso, ya como rey, firmaba un manifiesto en el que, entre otros aspectos, se afirmaba la impotencia del rey y la ilegitimidad de la princesa Juana, cuya paternidad correspondía, ahora se decía por primera vez por escrito, a don Beltrán de la Cueva. Pero el ambiente no se calmó. El nuevo rey Alfonso era un títere en manos del marqués de Villena y no fue aceptado por parte del país.
que se mantuvo leal a Enrique IV. La situación degeneró en disturbios que duraron hasta la muerte natural de Alfonso en 1468 y el sometimiento de alguna manera de su hermana Isabel a la autoridad de Enrique IV. Pues sí, amigo oyente, Isabel, a la muerte de su hermano, podría haber optado por seguir con el enfrentamiento con su hermano y proclamarse reina como sucesora del pequeño Alfonso. Sin embargo, era consciente de que en ese momento sus apoyos no eran lo bastante sólidos y no deseaba que su actitud pudiera llevar a una guerra abierta en Castilla. Escogió entonces la vía de la negociación, aceptando como rey a Enrique IV, pero a cambio exigió que se la considerara como única sucesora de la corona. Casi nada, la niña ya apuntaba alto. Mientras todo esto sucedía, la reina Juana no veía claro su futuro ni el de su hija, pues se sentía calumniada por una parte importante de la opinión de su reino, y en agosto de 1466 Enrique IV ordenó que ambas fueran puestas bajo la custodia de los Mendoza, en Buitrago, familia esta que siempre se había manifestado fieles al rey castellano. Un año después, y cuando las relaciones con los Mendoza se hubieron debilitado, Enrique IV siguió las instrucciones de Alfonso Fonseca y Ulloa, obispo de Ávila y oidor del rey, que dispuso que la reina y su hija se trasladaran a Coca y luego a Alaejos bajo la custodia de uno de sus sobrinos de nombre Pedro. Lo que nadie podía prever era que entre la reina y Pedro naciera una duradera unión definitiva, de la que nacieron dos hijos, Andrés y Pedro. Este hecho, probablemente buscado por la reina Juana, que estaría harta de tanta cánula y médico judío, tendrá, como veremos, trascendentales consecuencias políticas. Pero volvamos a 1468. Al conocer Enrique IV las intenciones de su hermanastra y ante la situación en la que quedarían los derechos sucesorios de su hija, llama a la corte a su esposa Juana para que pueda estar presente en las negociaciones que se van a desarrollar con Isabel y poder defender los derechos de Juana, la hija de ambos. Pero las cosas para su pequeña princesa se van a complicar, debido a la actitud de la reina. Ante la orden del rey para que regrese y se incorpore a la corte, la reina, que estaba preñada de 7 meses, fruto de la convivencia con su amante Pedro, hecho conocido por todos, protagoniza una situación rocambolesca que dará al traste con las pocas esperanzas de defender con dignidad los derechos de la hija Juana. Decide huir descolgándose de las almenas de la muralla y marcharse con su amante y un grupo de sus partidarios para refugiarse en Cuéllar. Con 2 cojones, así que eran los amores de antes. La situación para el rey se complica. Los argumentos sobre la legitimidad de su hija son difíciles de mantener, con la forma de actuar de la reina, lo que, unido al empeño de Enrique de llegar a acuerdos y evitar confrontaciones, hizo que poco a poco la idea de mantener como su heredero su hija Juana fuera derrumbándose, dando lugar al reconocimiento de Isabel como su sucesora. Y esto sucedió en Guisando el 19 de septiembre de 1468, en donde se juntaron representantes de ambas partes y se firmó un acuerdo bajo la presidencia del legado apostólico Antonio de Veneris, en el que se indicaba que Isabel sería reconocida heredera y se incorporaría a la corte hasta su matrimonio. Sería jurada princesa a su llegada a la corte y recibiría el juramento de los grandes y de los procuradores en el plazo de 40 días. Recibiría además el Principado de Asturias y una serie de villas y rentas, contraería matrimonio propuesta del rey con el consentimiento de los grandes, pero de acuerdo con su voluntad. Se reconocía la indecorosa conducta de la reina en el último año y se afirmaba que el rey no había estado legítimamente casado con ella, con lo que se explicaba la ilegitimidad de Juana sin entrar
en otras difíciles explicaciones. La reina sería devuelta a Portugal y su hija llevada a la corte. Pero Isabel, por su parte, no va a mantener como fundamento de su derecho la ilegitimidad de su sobrina, sino que defenderá que la razón fundamental para ser declarada heredera de pleno derecho es que el matrimonio entre Enrique e Isabel de Portugal era nulo, al carecer de la dispensa papal, por ser primos los contrayentes. Lo cierto es que existe una copia de dicha dispensa en la Academia de la Historia, pero a día de hoy no se ha encontrado la misma en el Archivo Vaticano. Si existe o no la dispensa es algo que todavía se desconoce. Si realmente no existió tal bula, el matrimonio no era válido, y toda la descendencia del mismo carecía de legitimidad para acceder al derecho sobre el trono. Y amigo oyente, paradojas de la historia, la que después sería titulada por Alejandro VI como la católica, se casó con su primo Fernando de Aragón sin la dispensa papal que autorizase el matrimonio, pues eran primos, y lo que se puede considerar aún más desfavorable, falsificó la dispensa para poder celebrar el matrimonio. Pero volvamos al mes de octubre de 1468. Isabel, incorporada a la corte según los acuerdos de Guisando, queda instalada en Ocaña bajo la vigilante protección del marqués de Villena. La cuestión capital es ahora en el matrimonio de la princesa, para el que el marqués de Villena tenía proyectada lo que se conoce como la solución portuguesa, ya negociada con la anterioridad. Isabel, por entonces con 17 años, casaría con Alfonso V, rey de Portugal de 36 años, viudo de Isabel de Portugal, y en un futuro, Juana, la hija de Enrique IV, que por entonces tenía 6 años, lo haría con Juan, hijo del soberano portugués, que tenía 13. Se unirían ambas coronas y se rechazaba definitivamente la influencia aragonesa. Isabel rechazó este matrimonio portugués, atribución por otra parte que se le reconocía en los acuerdos firmados de Guisando, al tiempo que iniciaba negociación para contraer matrimonio con Fernando, hijo de Juan II de Aragón. Transcurridos varios meses tras el acuerdo de Guisando, comienzan a hacerse visibles incumplimientos por parte de Enrique IV de los compromisos acordados, pues no se entregaban las rentas acordadas a Isabel, no se produjo el juramento por las Cortes a Isabel como heredera reunidas en Ocaña en abril de 1469, no se divorció a los reyes ni se devuelve a la reina Juana, esposa de Enrique IV Portugal. Ante esta situación, Isabel, en julio de 1469, y con la excusa de asistir a los funerales por el aniversario de la muerte de su hermano Alfonso, sale de Ocaña y abandona la corte para no regresar nunca más, instalándose en Valladolid, en donde, posteriormente, contraerá matrimonio con Fernando de Aragón en octubre de 1469. Esta decisión la comunica Isabel a su hermano en una razonada carta en que explicaba los motivos de su decisión, que suponía la elección del esposo más conveniente para ella y para el reino, y como esta no era una violación de lo pactado, ofreciéndole absoluta fidelidad y solicitando su consentimiento. Ni qué decir tiene que no hubo respuesta a dicha carta. A finales de 1469, más de un año después de la firma del Tratado de Guisando, tras la boda de Isabel con su primo Fernando de Aragón, Enrique IV, quizá influenciado por parte de la nobleza, que no quería un acercamiento con Aragón, y sí con el Reino de Portugal, declara nulo unilateralmente el acuerdo firmado. Para ello se basaba en que Isabel había incumplido la condición de casarse con la persona elegida por él mismo, pero ella se defiende poniendo de manifiesto que esa condición venía completada con otra, en virtud de la cual el pretendiente propuesto debía tener su propio beneplácito, y por tanto no lo podía obligar a casarse en contra de su voluntad.
Y aquí aparece de nuevo el marqués de Villena, al que no le faltó tiempo para restablecer la herencia del trono a favor de Juan, reforzar la alianza con Portugal o en su caso sustituirla por la de Francia para llevar adelante un proyecto casi imposible porque exigía devolver a Juana la legitimidad que se le había negado solemnemente con anterioridad. El problema estaba servido. El rey mantenía como heredera a su hija Juana, e Isabel no renunciaba a lo que consideraba que por derecho le correspondía. Y así pasan 5 años, tiempo durante el cual Isabel y Fernando ven reforzada su posición, pues eran vistos como una solución de autoridad monárquica que complacía a las ciudades, a la mediana nobleza y también a algunos de los grandes, como al extenso grupo familiar de los Mendoza. En el orden internacional también corrían vientos favorables, pues fueron reconocidos por Inglaterra, Bretaña, Borgoña, Nápoles y muy especialmente por la Santa Sede. Frente a ellos no se afianzaba la legitimidad de Juana, perjudicada de nuevo por el segundo alumbramiento de otro bastardo por la reina, ni su posición política debido a la patente vinción del marqués de Villena. Y con esta situación llegamos al 12 de diciembre de 1474, cuando muere Enrique IV en Madrid sin dejar testamento ni instrucción alguna sobre la sucesión. Sin pérdida de tiempo, Isabel fue proclamada reina en Segovia un día después, y esa es la chispa que hace estallar una guerra entre los partidarios de Juan y los de Isabel, que duró 6 años y que ha pasado a la historia como la Guerra de Sucesión de Castilla y de la que hablaremos en el siguiente podcast. Como punto final, podemos decir que todos los esfuerzos realizados por Enrique para evitar un enfrentamiento armado, llevados hasta el extremo de no reconocer como heredera a su hija, dando pábulo a los rumores que corrían sobre su virilidad, todo ello en aras a mantener la paz en el reino, fracasaron tras su muerte. Y ahora cabe preguntarnos, ¿era Enrique IV un loco capaz de perder su propia dignidad en pro de la paz de su reino? ¿O realmente era un hombre de Estado con la inmensa generosidad de renunciar a su propia reputación como hombre para mantener la unidad y estabilidad de sus súbditos? ¿O era un hombre muy influenciable por los intereses que en cada momento le indicaran sus consejeros más cercanos? Cada cual puede elegir la respuesta que más le convenga. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.